Entonces hemos visto cómo se dibuja la cerámica, cómo se dibuja la pieza entera, el fragmento cerámico. Ahora vamos a ver cómo se hace la fotografía de laboratorio de la cerámica. Veremos las técnicas de la luz, las técnicas fotográficas y todas las tomas que se tienen que hacer a una pieza cerámica. Hola, mi nombre es Javier Ramírez Larrota. Soy el fotógrafo encargado de las piezas cerámicas del Museo Nacional y hoy vamos a ver cómo hacer una fotografía en laboratorio. La escala deberá tener una referencia de 1 centímetro, 5 centímetros y 10 centímetros para poder identificar la escala usada. Esto nos permitirá tener una referencia y un espacio que se podrá medir. La escala se deberá ubicar en el centro del objeto en su profundidad. Si la escala es puesta enfrente al objeto, esta aumentará su tamaño. En la medida que tengamos marcas más precisas, obtendremos mediciones más acertadas. Un buen trípode de cámara nos asegurará una fotografía más precisa y nos permitirá llegar a una correcta exposición de nuestra pieza. El objetivo: usaremos una focal de 50 milímetros y esta será nuestra lente de trabajo. Es una lente que nos permite acercarnos a la visión humana. También necesitaremos un objetivo macro para hacer las piezas de detalle o piezas muy pequeñas. Para configurar nuestra cámara tendremos 3 variables. El ISO, que es la capacidad del sensor para captar la luz. Si tenemos un ISO bajo necesitaremos más luz. Tener un ISO alto nos permitirá trabajar con menos luz. El ISO de las cámaras viene por defecto en 100, siendo este el número más bajo y de mayor nitidez de la imagen. A partir de este número se puede incrementar la sensibilidad amplificando la capacidad del sensor. Entre mayor sea el ISO, mayor es el ruido que se generará en la imagen. Así que debemos ser cuidadosos a la hora de seleccionar. Para nuestro caso específico de la fotografía arqueológica para catálogo, lo ideal será estar entre 100 y 400, siendo 200 nuestro punto de partida. Esto nos permitirá eventualmente aumentar o disminuir la cantidad de luz sin afectar el diafragma o el tiempo. La velocidad. La velocidad nos permitirá controlar la definición del objeto, siendo esta la cantidad de tiempo que se expone a la luz del sensor de la cámara. A mayor tiempo de exposición, mayor movimiento y viceversa, afectando también la cantidad de luz que recibe el sensor. El diafragma. Además de ayudarnos a controlar la entrada de luz a la cámara, este también nos ayudará a controlar la cantidad de desenfoque que tendremos en la imagen. En nuestro caso, preferiremos usar un diafragma cerrado. Este nos permitirá tener mayor definición. Ya estamos acá como en nuestro set de fotografía. Para él tenemos una mesa de trabajo con un fondo negro. Además un vidrio para levantar la pieza y hacer una pequeña separación acá entre los dos, entre la pieza y el fondo, y una regla que hemos puesto debajo del vidrio a la mitad del objeto. Entonces siempre lo más importante para ubicar nuestra pieza antes de empezar a tomar fotos es poner la pieza al centro de la mesa o el punto de referencia que tengamos al centro. Ubicamos la escala al centro del objeto. Si la ponemos más adelante, esto va a hacer que nuestra pieza no mida correctamente y sea más grande, y si la ponemos atrás, pues la escala se va a ver más pequeña. El punto correcto de poner la escala es el centro del objeto a fotografiar. Es muy importante tener el nombre de la pieza o el código de la pieza que vamos a fotografiar. En caso de que no haya edición, nadie la catalogue, tenemos una foto en la que sepamos que la pieza tal tiene un nombre tal. Y tenemos una carta de color. La carta de color es un elemento fundamental o una muy buena herramienta que nos permite corregir color, pero además también tiene una unidad de medida que también nos sirve como escala para luego hacer mediciones, ¿cierto? Entonces, teniendo esto así organizado, vamos a tener que del centro del objeto ya hallamos nuestro centro, ¿cierto?
Ahora, para ubicar nuestra cámara con respecto al espacio que vamos a fotografiar, básicamente necesitamos poner la cámara al centro del objeto. Esto quiere decir que si nuestra mesa mide 1 metro y el objeto mide 20 centímetros, ¿cierto? La altura de la cámara con respecto al piso pues será de 1 metro 10 centímetros. Una vez tenemos nuestro set organizado con nuestro objeto, vamos a posicionar la cámara a unas distancias. Para esto vamos a contar del centro del objeto hacia la cámara 60 centímetros, que sería nuestra primera marca. Nuestra primera marca de disparo con un lente 50 milímetros, eso nos corresponde a que entre nuestras líneas guías nos centrará una escala de 15 centímetros. Esa medida, esas marcas de piso las haremos cada 20 centímetros. 60 centímetros de distancia de la cámara y empezaremos a marcar de 20 en 20, a 80, a 100, a 120, 140 y así sucesivamente. Estas marcas nos permiten ser más precisos a la hora de tomar nuestras fotografías. Todas estas marcas que hacemos nos van a permitir ser más precisos a la hora de tomar nuestras fotografías y irán al escalar de 20 en 20 sabremos qué medida de objeto nos entrará en cada cuadro. Trataremos siempre de respetar eso para que las medidas del objeto sean lo más precisas posibles. Una vez ubicamos nuestra pieza en el set y ubicamos nuestra cámara con su eje en el centro del objeto a fotografiar, vamos a iluminar el objeto. Para esto necesitamos 3 luces principalmente. Una luz principal, una luz de relleno y un contraluz. La luz principal, que es la que está encendida en este momento, estará a 45 grados del objeto en dirección al objeto y la altura de ella variará en función del objeto. Algunos objetos que son muy pronunciados deberíamos tenerlos la luz un poco más baja para poder iluminar esta zona. Una vez iluminamos esa zona del objeto, vamos a tener una luz de relleno. La luz de relleno lo que nos va a permitir es llenar estos espacios que están siendo negros y por tanto no nos dejan definir la forma completa del objeto. Lo importante siempre va a ser que podamos definir el objeto completo. Prendemos nuestra luz de relleno y vemos cómo el objeto ya se ha llenado de luz. Para encontrar un balance entre estas dos luces, quiere decir que nuestra luz principal estará a 1 metro de distancia del objeto, nuestra luz de relleno estará al doble de la luz principal del objeto, siempre y cuando ellas tengan la misma potencia, y nuestro contraluz también tendrá la mitad de la potencia de la luz principal. Esto lo podemos variar en función de la distancia al objeto. La luz de contraluz vendrá de atrás y nos ayudará a definir en los bordes del objeto, y en el caso de las piezas cuando se fotografían cenitales nos ayudará a dar luz en el interior de la pieza. Una vez iluminamos nuestra pieza, vamos a configurar nuestra cámara para obtener el mejor registro. El mejor registro es que ni nuestra parte iluminada se vaya a blanco, ni nuestra parte oscura se vaya a negro, ¿cierto? Eso es fundamental, nunca tener negro absoluto o blanco absoluto. Para ello entonces exponemos nuestra primera foto a este lado de la pieza y hallamos nuestro diafragma. Nuestro diafragma es la cantidad de luz que permite el lente entrar como por un agujero, ¿cierto? Ese paso de luz, entre más pequeño el agujero, tendremos mayor definición o profundidad de campo en la imagen. Así que para nuestra fotografía es indispensable estar en diafragmas cerrados, preferiblemente entre 8 y 16 de diafragma. Como el agujero
cada vez es más pequeño, ¿cierto? Y estamos trabajando con luces de baja potencia o bombillos caseros. Lo que necesitaremos para compensar nuestra exposición será bajar la velocidad. Al nosotros bajar la velocidad de la cámara, vamos a permitir que durante un tiempo prolongado el sensor reciba más luz. Debemos tener en cuenta que a menor velocidad, mayor movimiento. Es por eso que nuestra cámara debe estar ubicada en un trípode para evitar cualquier tipo de vibración. Un paso puede generar vibración. El mismo espejo de la cámara golpeando puede generar vibración. Lo ideal sería entonces bloquear el espejo de la cámara que está dentro de nuestros menús y usar un disparador. En caso de modificar la exposición a partir del ISO, debemos tener cuidado porque el ISO siempre generará ruido en la imagen. Podríamos subir nuestro ISO a lo que la cámara nuestra nos permita. Esto varía entre cámara y cámara. Lo usual es que hasta 800 puedes tener una imagen como decente de ahí, y también teniendo en cuenta que vas a perder definición. Entonces siempre trataremos de conservarnos entre ISO 100, 200 a 400 máximo, siendo 200 el ISO de partida para nosotros poder bajar o subir la exposición sin necesidad de mover la iluminación. Es importante que observemos la pieza para hallar nuestra exposición. Si nuestra pieza es clara, necesitaremos exponerla más tiempo, tratando de que la cantidad de luz que recibe el sensor nos dé el color de la pasta, ¿cierto? Si yo pongo menos luz, pues la pieza va a ser más oscura y este amarillo va a ser más oscuro. Si pongo más luz, pues va a ser un amarillo más claro y no vamos a tener como una pieza fielmente fotografiada. Lo mejor será entonces observar muy bien la pieza y ajustar nuestro diafragma a la pieza, nuestra cantidad de luz. Una vez tenemos nuestro objeto, nuestra primera fotografía frontal completamente rectilínea, este objeto particular pues tiene otras vistas, así que debemos girar el objeto sobre su eje y hacer los laterales. Una vez tenemos todo nuestro objeto fotografiado, todas sus vistas en la cara frontal, pasamos a hacer la vista de 45 a 30 grados. Para esto dejamos el trípode en la misma posición, solamente variamos altura. Es decir, nuestro objeto en nuestra vista a 45 o 30 grados, la cámara deberá estar ubicada a los mismos 80 o 60 centímetros o 100 centímetros que estemos fotografiando la pieza. La iluminación no cambia, nada varía. Una vez tomamos esa siguiente pieza, si la pieza tiene decoración en la parte superior, vamos a nuestra vista cenital. Acá podemos ver que en nuestra zona de atrás cómo va a actuar la luz, el contraluz que antes no habíamos visto. Esta luz nos ayuda. En este momento tenemos la luz principal afectando esta zona del objeto, la luz de relleno rellenando nuestra sombra, y tendremos nuestra luz cenital, que será la que se encargará de llenar la parte de atrás del objeto o la boca también del objeto. Una vez tenemos esto bien posicionado en el centro del objeto, hacemos nuestra toma, pasamos a hacer todos los detalles que sean necesarios sobre la pieza. Para esto usamos un lente macro. Si la pieza es muy pequeña, pues nos tendremos que acercar y alejar hasta encontrar punto de detalle, y tomaremos la cantidad de detalles que sea necesario para mostrar el objeto, todo el objeto. Si el objeto tiene algún detalle en su parte superior o en su parte inferior, pues también deberíamos registrar. La idea es tener un registro completo de la pieza, toda la pieza fotografiada por todas partes.
Bueno, entonces ahora en el caso de enfrentarnos a objetos que tengan más brillo, ¿cierto? El caso anterior vimos un objeto que no tenía tanto brillo. En el caso de enfrentarnos a objetos que tengan más brillo, lo ideal será difuminar nuestra fuente de luz. En este caso voy a atravesar un papel pergamino frente a la luz principal para que veamos el efecto que podemos crear de difusión de luz y cómo el brillo lo podemos manipular, haciéndolo más suave y eliminando la dureza del brillo. Pasamos de tener un brillo algo muy brillante a algo suave y tenue que nos va a dejar ver además la pasta de la pieza. Esto lo podemos hacer frente a todas las luces que tengamos en función de la pieza a fotografiar. Bueno, entonces como hemos visto como a grandes rasgos cómo debemos tomar una fotografía arqueológica en laboratorio para tener todo nuestro registro completo. Y voy a recomendar como dos herramientas que pueden ser muy útiles. Una es un nivel que lo podemos descargar como aplicación en nuestro celular. Hay aplicaciones de nivel de burbuja con la cual podemos ponerla sobre nuestra cámara y hacer que ella la pongamos en el punto exacto para poder tener la medida correcta. Hay otra aplicación que puede ser muy interesante de usar a la hora de hacer nuestras fotografías y es una aplicación que nos ayuda a medir la profundidad de campo. Usualmente la encontramos en las páginas de aplicaciones como DOF, que quiere decir Deep of Field. La profundidad de campo es la cantidad de foco que tendremos dependiendo del diafragma que tengamos en nuestro lente, la distancia focal de nuestro lente y la distancia entre la cámara y el objeto. Entre más cerrado sea el diafragma, es decir, 11, 16, 22, vamos a tener una mayor profundidad de campo, así que podremos cubrir en foco mayor cantidad de una pieza. Esto lo podemos calcular con una aplicación sencilla que nos dice cuánto espacio genera cada óptica, cada diafragma y cada distancia. Deberán realizar las siguientes tomas de cada pieza. Toma frontal. Para esta toma, la cámara debe estar completamente frente al objeto, alineada en el centro. La toma usará la escala que mejor corresponda al tamaño del objeto. Para mayor precisión, se debe usar un nivel para corregir las posibles inclinaciones de la cámara. Toma ortogonal. Esta fotografía tendrá un grado de inclinación de entre 30 y 45 grados dependiendo de la pieza. Este ángulo lo que busca es mostrar de una forma descriptiva todo el objeto. Cenital. Se ubicaría en la parte de arriba del objeto con un ángulo de 90 grados de inclinación al centro del objeto. Esta nos permitirá ver la forma y la decoración de la pieza en la parte superior. Detalle. Esta es una fotografía de aproximación al objeto que resalta alguno de sus aspectos. Pueden ser decoraciones, formas, colores de la pasta o cualquier otra característica que sea observada. 360 grados. Esta se realiza cuando la cerámica tenga decoración en todas sus caras o sean figuras modeladas. Se usará la posición frontal y se girará el objeto sobre su eje. Se fotografiarán además del frente, la parte trasera y los dos laterales de la pieza. Una vez hemos hecho el registro de nuestras piezas, vamos a proceder a la postproducción. Básicamente vamos a bajarlas a nuestro computador y retocaremos las fotos para que queden archivos finalizados que se puedan imprimir y subir a la web.